¿Cuál es la magnitud del problema hoy en día? La magnitud del problema es muy serio. 9 millones de personas desarrollan tuberculosis anualmente hoy en día y 1.5 millones de personas mueren anualmente de tuberculosis. 13% de las personas que están desarrollando tuberculosis están infectadas con el virus de inmunodeficiencia humano y la mortalidad de este grupo es particularmente importante. Es mucho más alta que la mortalidad de la población general afectada de tuberculosis. Y el otro problema muy serio que estamos teniendo hoy en día es que hay un mecanismo de mutación cromosomal y genético dentro del bacilo tuberculosis que desarrolla rápidamente la resistencia a los antibióticos. Y en este momento 300.000 casos al año de tuberculosis son resistentes a todas las drogas. Y ustedes imaginan pues el problema tan serio que esto corresponde. Hace unos años la revista Newsweek publicaba este editorial, tuberculosis, el regreso de una enfermedad mortal. Y en razón a que después de la epidemia de SIDA, el resurgir de la tuberculosis en el mundo ha sido particularmente grave. Y es particularmente grave en los países asiáticos y en el África. Y nosotros obviamente no estamos lejos de eso. Otro concepto interesante que ha cambiado en los últimos años sobre la tuberculosis es que el concepto básico que siempre se ha utilizado de que la persona que es expuesta por primera vez al bacilo tuberculoso desarrolla una forma de enfermedad que llamamos enfermedad primaria y años, meses o un tiempo después esa forma latente de tuberculosis se reactiva y forma una enfermedad postprimaria. Estudios del DNA de las bacterias de los pacientes con tuberculosis y estudios moleculares muy complejos están poniendo en duda de que este concepto sea realmente válido. Y se han hecho lo que se llama el DNA fingerprinting, que es las huellas digitales a nivel molecular del DNA de estas bacterias, y se cree que este concepto no es enteramente válido. El concepto actual es que realmente la forma de tuberculosis primaria y la forma que llamamos de reactivación de tuberculosis están más realmente asociadas al sistema, a la capacidad de respuesta inmunológica de la persona que está afectada. Sin embargo, aunque este concepto desde el punto de vista del purismo molecular del DNA de la tuberculosis no es cierto, voy a utilizar esta misma estructura y la seguimos utilizando en la literatura. De hecho, acabo de publicar una revisión sobre tuberculosis en las clínicas de Norteamérica hace escasamente un mes y mencionaba en la introducción del artículo que toda la literatura que ustedes van a ver hoy en día sigue utilizando este concepto de dividir la tuberculosis en forma primaria y secundaria porque desde el punto de vista, no del purismo molecular, pero desde el punto de vista morfológico, y como radiólogos somos morfólogos, desde el punto de vista morfológico, los conceptos de estos siguen siendo totalmente válidos y nos ayudan a entender un poco el comportamiento de la enfermedad. Bueno, ¿cómo empieza el problema? El problema empieza como una simple aspiración del bacilo tuberculoso que llega y produce una zona de consolidación del pulmón y es una simple y común neumonía, que puede ser sintomática o puede ser totalmente asintomática. La mayoría de estas zonas de opacidad van a ser unilaterales, es la forma más común de presentación inicial de la tuberculosis, tanto como un 70%, y produce una zona de opacidad que tiende a ser densa y relativamente homogénea. Uno de los componentes fundamentales, y es tal vez el punto número uno de moraleja para que se vayan para la casa, es la importancia de las linfadenopatías. La linfadenopatía es un componente absolutamente constante en las formas primarias de tuberculosis, que tiende a ser en la región iliar o paratraqueal y tiene una característica muy particular que es la zona central de baja densidad. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es un proceso caseificante y produce necrosis de caseificación y eso hace que la adenopatía de la región tiene una zona central de baja densidad con una zona que realza ligeramente más hacia la periferia. Y la otra forma de presentación de la tuberculosis en el evento primario y particularmente en la tuberculosis en el adulto es el derrame pleural. Cuando yo era tisiólogo, yo hice manejo clínico de tuberculosis unos años antes de ver la luz y dedicarme a la radiología. Y cuando veía pacientes y manejaba pacientes con tuberculosis, decíamos en esa época que todo adulto, y estoy hablando de Colombia, todo adulto que se presenta con un derrame pleural en Colombia, unilateral, es tuberculosis, mientras no se demuestre lo contrario. Y eso sigue siendo un enunciado válido. Y esta es una presentación muy común. Una zona de opacidad parenquimatosa pulmonar, en este caso una consolidación a nivel del lóbulo medio con algo de pérdida de volumen de atelectasia. Y la razón por la que la atelectasia es muy común en estos pacientes es porque las adenopatías, y particularmente en niños y en personas jóvenes, las adenopatías en la medida en que crecen colapsan la vía aérea y van a producir zonas de colapso y disminución de volumen pulmonar. Y a nivel de tomografía pues son zonas de consolidación que pueden ser focales, pueden ser multifocales y pueden estar asociadas a otras áreas de diseminación broncogénica con áreas de opacidad multifocal. Una corrección
corrección a un error que se menciona frecuentemente en los reportes radiológicos, es que estas zonas de dilatación de los bronquios que se observan dentro de las zonas de consolidación neumónica no son bronquiectasias. Eso es una cosa muy importante. La definición de bronquiectasia es una dilatación irreversible de un bronquio. Y en las neumonías hay una dilatación reversible de los bronquios. Entonces, nunca llamen bronquiectasias una zona de dilatación que esté dentro de una zona de consolidación aguda. Y esto es una de las características que se observa en los pacientes con tuberculosis. Les decía entonces que el crecimiento ganglionar en las regiones paratraqueales, subcarinales, en las regiones ciliares, asociado a estas zonas de consolidación, van a producir este cuadro típico. Y dependiendo de la epidemiología, en la comunidad en que ustedes trabajen y donde ustedes vivan, esta forma primaria de infección se hace en la infancia, que es el caso de Colombia, por ejemplo. La mayoría de las primoinfecciones tuberculosas en Colombia son en niños. ¿Por qué? Porque la comunidad está expuesta a una gran cantidad de bacilo tuberculoso. Pero si ustedes van a países donde la prevalencia de la tuberculosis es menor, la forma de infección primaria no es infrecuente verla en adultos que se presentan con este típico espectro de hallazgos. Usted es un bebecito de 8 meses de edad con síntomas respiratorios, usted ve en la radiografía de tórax, tiene una apariencia anormal del mediastino, una zona de convejidad en la región derecha, una zona mal definida de opacidad en el lóbulo superior derecho, y en la tomografía computada el hallazgo que les decía que es absolutamente característico de tuberculosis, ganglios que tienen áreas de baja densidad, que tienen un mínimo realce en la periferia porque están afectados por un proceso de necrosis de calcificación. Esto es absolutamente característico. Cuando ustedes ven un niño con este hallazgo, eso es tuberculosis mientras no se demuestre lo contrario. Otro punto importante en relación al crecimiento ganglionar de la tuberculosis es que no siempre está confinado únicamente a los ganglios linfáticos del tórax. Aquí ustedes ven otro paciente, un chiquillo de 3 años de edad, también con adenopatías mediastinales en la región del receso pleuroácido esofágico, ganglios que tienen áreas irregulares de realce en la periferia y que están asociados a obstrucción bronquial por compresión. Como les decía, los bronquios de estos chiquillos son supremamente colapsables y el crecimiento ganglionar produce obliteración. Igual en los adultos, una zona de consolidación asociado a adenopatías. Entonces les decía, el segundo punto que quiero que se lleven para la casa. Entonces el primero, adenopatías con necrosis central es tuberculosis mientras no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque es muy infrecuente, aún en adultos, ver adenopatías con necrosis central en otras neumonías. Las neumonías bacterianas comunes de la comunidad, la neumonía por estreptococo, la neumonía por estafilococo, muy rara vez producen necrosis ganglionar. Y no solamente eso, muy rara vez producen adenopatías, ¿no? La neumonía de la comunidad, como la neumonía neumocóxica, no produce gran crecimiento ganglionar. Entonces, la neumonía que por excelencia produce crecimiento ganglionar y crecimiento ganglionar que produce necrosis es la tuberculosis. Más ejemplos. Todos estos casos confirmados de tuberculosis con necrosis de calcificación y con el anillo periférico de realce muy característico de esta enfermedad. Y como les decía, no siempre confinado al mediastino. Esta es una chica de 18 años con tuberculosis, grandes adenopatías necrotizantes en el mediastino y esto que se llama las escrófulas de la tuberculosis, que son grandes absedaciones y grandes abscesos ganglionares en los ganglios de la región supraclavicular y en la región de la base del cuello. Y como les decía, el derrame pleural. Seguimos diciendo en Colombia y en los países de alta prevalencia, adulto joven con derrame pleural unilateral es tuberculosis mientras no se demuestre lo contrario. Ese proceso primario, si la respuesta inmunológica del paciente es adecuada, va a sufrir un proceso de reversión, va a quedar convertido en una lesión nodular y ese proceso primario eventualmente se puede calcificar. Y el concepto del complejo de Ghon o el foco de Ghon, ese es el sitio primario de la infección en el parenquima pulmonar. Y se conoce como complejo de Ranke cuando hacemos referencia a la asociación del componente iliar ganglionar y el componente parenquimatoso pulmonar. Y cualquiera de estos dos, tanto el foco primario como el complejo ganglionar, se pueden calcificar en el largo plazo y esto es un espécimen de autopsia en que nos demuestra el componente iliar ganglionar y el componente parenquimatoso en un proceso avanzado de cicatrización. Otro caso, lesión primaria, una lesión relativamente pequeña en los lóbulos superiores. En las diferentes pláticas que ha habido sobre cáncer, se ha mencionado el hecho de cuál es la localización más común del cáncer pulmonar. Y los cánceres pulmonares, como nos decía la doctora Wu, son muy comunes y muy característicos en los lóbulos superiores. Lo mismo sucede con la tuberculosis. La tuberculosis es muy común en los lóbulos superiores, particularmente la tuberculosis de reactivación. Pero hay una diferencia importante, y es que la tuberculosis es muy rara en los segmentos anteriores de los lóbulos superiores. La tuberculosis es mucho más común hacia el aspecto posterior, de modo que es un punto importante para tener en cuenta cuando ustedes tengan una persona con un nódulo irregular en los lóbulos superiores, cuál es la localización dentro de los diferentes segmentos, porque eso orienta a diferentes diagnósticos diferenciales. Y aquí está la imagen típica característica del complejo primario calcificado, tanto a nivel del parenquima como a nivel del ilirio. ¿Qué sucede después? En 5% de estos individuos infectados, si la inmunidad es inadecuada, estos pacientes van a desarrollar una infección que continúa progresando, lo que se llama una infección primaria progresiva. Y esta infección primaria progresiva la vemos tanto en niños como adultos. Este es un chiquillo de 3 años de edad que tiene tuberculosis, tiene convulsiones, lo llevan al servicio de emergencias, tiene una zona de opacidad en la base derecha, una zona de consolidación atelectasia, nada particularmente llamativo en el mediastino, en la radiografía de tórax.
le hacemos la tomografía y tiene adenopatías, tiene las zonas, les decía, de dilatación bronquial, consolidación atelectasia en el lóbulo inferior, adenopatías. Esta combinación siempre es tuberculosis, casi siempre, y desafortunadamente con compromiso cerebral de tuberculosis que se ha diseminado al sistema nervioso central. Más de lo mismo, zonas de consolidación, recuerden, segmentos posteriores de los lóbulos superiores es el sitio predilecto para el bacilo tuberculosis. ¿Por qué? Y ese es otro tema que se ha debatido a través de la historia. El concepto clásico es que el bacilo tuberculoso es un bacilo aerobio. Al ser un bacilo aerobio forzoso, necesita altas concentraciones de oxígeno. Y la concentración parcial de oxígeno en los lóbulos superiores es más alta que en los lóbulos inferiores. Entonces el concepto clásico es, como le gusta el oxígeno al bacilo, se va para donde hay más oxígeno o vive mejor y se desarrolla donde hay más oxígeno. Esto se está poniendo en duda y parece ser, los estudios más recientes demuestran una cosa interesante. La razón por la que la tuberculosis está en estos sitios no es por el oxígeno, es por el drenaje linfático. Y el drenaje linfático del tórax funciona por un mecanismo de fuelle. El mecanismo de fuelle es la pared torácica. Y si ustedes miran cómo es el movimiento de la pared torácica, las costillas se mueven muy poco atrás y las costillas se mueven mucho adelante. Entonces el proceso de respiración hace un mecanismo de succión de la linfa en el intersticio pulmonar y favorece el drenaje linfático y el aclaramiento de los procesos infecciosos que llegan a los fagocitos que están en el intersticio pulmonar. Pero donde no hay ese mecanismo de fuelle es en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, porque las costillas son muy rígidas. Entonces ahí es donde se queda esa bacteria latente por meses y años para después reactivarse o regenerarse una nueva infección años más adelante. Y en esos procesos, cuando ustedes vean una consolidación pulmonar en ese segmento, tiene que pensar en tuberculosis porque es el sitio favorito. Más imágenes de los ganglios. Y hablemos entonces ahora de qué pasa con la forma de reactivación. La forma de reactivación va a aparecer o como una zona de consolidación o como una zona de cavitación. La cavitación es muy importante porque es una de las formas que más se asocian a diseminación broncogénica y a más contaminación en la comunidad. Y la otra forma de presentación de estos procesos es en la forma de un granuloma no calcificado, que es el llamado tuberculoma. Este es un paciente que tiene una radiografía de tórax en que en la proyección lateral en el año 2006 no se ve mayor cosa y en el 2008 ustedes ven una zona de consolidación y una zona de cavitación hacia el aspecto posterior de ese lóbulo superior. Y esta es la presentación típica que todos hemos visto y todos conocemos, una zona de destrucción, cavitación, con bronquiectasias de tracción en el parenquima pulmonar y muy característicamente asociados a zonas importantes de engrosamiento pleural. Pero también se presenta en forma de una neumonía con extensas áreas de consolidación, neumonía que también es necrotizante, como ustedes ven en la autopsia de este paciente, y va a producir estas áreas mal definidas de baja densidad dentro del parenquima pulmonar, que en algunos casos es muy parecido desde el punto de vista radiológico a una simple neumonía lobar, como una neumonía de tipo neumococo, pero es mucho más necrotizante y más frecuentemente va a producir estas zonas de baja densidad y estas zonas de hipoperfusión. Hay un cambio en el pH del parenquima pulmonar. Ese cambio en el pH por la infección produce vasoconstricción importante y va a producir un patrón, digamos, parecido al patrón en mosaico, pero mosaico, digamos, a nivel de opacificación vascular con zonas irregulares de perfusión en el parenquima. Áreas de conciliación, esto puede ser hasta en un 30% multilobar con múltiples lesiones nodulares en otras áreas de afectación del pulmón. Y una de las fuentes de confusión importante es cuando estas lesiones tuberculosas se presentan en forma de nódulo, el llamado tuberculoma, que son lesiones que pueden medir hasta 4 centímetros y a veces incluso más, pero en promedio son alrededor de 2 a 4 centímetros. Y esto es una forma de concreción de material necrótico con gran cantidad de histocitos epitelioides y células multinucleadas en el parenquima pulmonar. Una de las características de estos nódulos, de estos tuberculomas, y es una cosa que también es un punto para recordar, es que en la mayoría de estas lesiones hay un nódulo que tiene nódulos satélites. Eso no se ve en cáncer. El cáncer no tiene nódulos satélites. Todo nódulo pulmonar que tiene nódulos satélites alrededor es un nódulo inflamatorio mientras no se demuestre lo contrario. 30% se calcifican y la razón por la que son fuente de confusión importante es porque son altamente hipermetabólicos y por eso tienden a ser muy ávidos al FDA en los estudios de medicina nuclear y en los estudios de PET. Y esta es la forma de presentación, una lesión nodular, puede tener otros nódulos satélites en la periferia, el espécimen de autopsia, ustedes lo ven acá, una lesión nodular y particularmente en adultos que son fumadores, siempre nos confundimos y siempre estamos sospechando que esto puedan ser lesiones de tipo neoplásico. Este es un paciente con este nódulo, en este paciente le hicimos un PET, es el paciente que les acabo de mostrar con esta lesión nodular, se le hace un PET, ustedes ven una lesión hipermetabólica en esa lesión nodular, y las estadísticas y los estudios que se han reportado sobre esto muestran cómo 90% de los tuberculomas son hipermetabólicos en PET y dan falsos positivos que se confunden con malignidad con coeficiente de atenuación que están en el rango habitualmente visto en los pacientes con cáncer. Otro ejemplo, lesión, pensamos que era una lesión maligna, esta lesión terminó siendo resecada, lóbulo superior, segmento posterior,
localización absolutamente característica para tuberculosis y localización relativamente infrecuente para el cáncer pulmonar, que si bien es cierto que está en el lóbulo superior con mucha frecuencia, más frecuentemente está en los segmentos anteriores que los segmentos posteriores. Finalmente terminamos sacando este nódulo y para nuestra grata sorpresa y para el paciente fue un tuberculoma y no una lesión maligna. La tomografía computada tiene la capacidad de mostrar un hallazgo fundamental para el diagnóstico de tuberculosis, que es la imagen de árbol en yema o árbol en gemación. Esta es una lesión que se asocia muy frecuentemente a una lesión cavitada que está produciendo siembras endobronquiales y es un signo inequívoco de que la enfermedad es activa. Eso es muy importante. Y cuando ustedes vean una tomografía computada de un paciente que tenga estos hallazgos, ustedes deben poner en alerta a las personas encargadas porque ese paciente es bacilífero, ese paciente está diseminando enfermedad por toda la comunidad y en su familia y ese paciente necesita ser colocado en aislamiento. Y esto es lo que vemos en las autopsias de estos pacientes, diseminación broncogénica con grandes concreciones dentro de las vías aéreas que producen ese patrón en árbol de gemación que es material infeccioso altamente contaminante. Imagen típica, lesión cavitada, derrame pleural, imagen de árbol en gemación, algunas, tal vez una más bonita es esta, aspecto característico de árbol en yema, árbol en gemación, y este es un paciente con tuberculosis confirmada, un paciente de 28 años. Si uno mira los estudios que he publicado sobre cuál es el significado clínico de árbol en gemación, encuentra cómo todas las patologías, todas las patologías que están reportadas en árbol en gemación son principalmente patologías inflamatorias infecciosas, micobacteria, tuberculosis, fibrosis quística, aspergilosis, neumocistis, bronconeumonías por gérmenes comunes, pero también hay algunos casos de árbol en gemación que son de enfermedad neoplásica, muy raros. Yo he visto muy poquitos casos de metástasis pulmonares que se presentan con ese patrón, están descritos en la literatura, pero siendo común, las cosas comunes, cuando ustedes ven este hallazgo deben pensar en un proceso infeccioso y en mi hospital, que estamos en el sur de Texas y muy cerca a la frontera con México, este patrón en árbol de gemación es muy frecuente como forma de presentación de tuberculosis de diseminación broncogénica. Te lo ven acá, zona de cavitación, estas bacterias se están diseminando a través del árbol bronquial y producen este patrón muy típico de este tipo de diseminación, más árbol en gemación, la caverna de donde siempre salen, casi siempre. Si ustedes ven árbol de gemación y no hay caverna, tienen menos posibilidades de que eso sea tuberculosis. Tienen más posibilidades de que sea una micobacteria típica, por ejemplo. Pero si ustedes ven caverna y árbol en gemación, eso es Mycobacterium tuberculosis muy frecuentemente. Y puede haber una extensa diseminación broncogénica, como en este paciente, en que ustedes ven gran cantidad de opacidades multifocales en ambos pulmones, y ustedes ven en la tomografía computada la zona de cavitación, una caverna grande, irregular, con gran cantidad de lesiones nodulares. Esto no es tuberculosis miliar, eso es muy importante, son dos cosas y ahora les voy a mostrar cómo se parecen y en qué se difieren. Esto no es diseminación por vía hematógena, esto es diseminación por vía broncogénica a partir de este foco. Y estos nódulos son centrilobulillares y no están en el intersticio del pulmón, que es donde está la tuberculosis de diseminación miliar, ¿no? Otro tip que les voy a dar, a veces, como la tomografía computada que hacemos hoy, es una tomografía de cortes finos y son cortes de 1 milímetro o incluso 0.6 milímetros de espesor. Es muy difícil hacer el diagnóstico de árbol en gemación con tomografías modernas. ¿Por qué? Por los cortes finos. Entonces, la mejor forma de ver árbol en gemación es hagan cortes gruesos. Entonces, ustedes se van a su PACS, abren su tomografía y hagan reconstrucciones MIPS de 4 a 8 milímetros. Y ustedes ven como en este caso, cómo se hace mucho más evidente de los cortes finos a los cortes gruesos el patrón de árbol en gemación y diseminación en todo el parénquima pulmonar. Diferente a la tuberculosis miliar, en el que la diseminación es por vía linfática y finalmente hematógena. De modo que esta lesión, que se ve hasta en 6% de los pacientes tuberculosos, es una presentación multinodular de nódulos más pequeños que son de hasta 3 milímetros y están en los septos interlobulillares y están en el intersticio peribroncovascular. Este es un caso reciente que tuve en mi hospital de un emigrante africano que llega de Eritrea con síntomas respiratorios. Ustedes ven la radiografía de todas, es absolutamente increíble. Ese patrón miliar, que es ese patrón de pequeñas semillitas de la planta del millo, es muy característico de esa diseminación hematógena. Y desafortunadamente, cuando el grado de diseminación es tan masivo como en este paciente, los nódulos empiezan a ser confluentes y ya pasan de ser los nódulos pequeños de 1 a 3 milímetros a ser formaciones nodulares más grandes y más confluentes como en este caso. Más característico es este otro caso de una muchacha de 29 años, HIV positivo, con síntomas respiratorios, pequeñas lesiones nodulares del parénquima pulmonar, y tuberculosis miliar con necrosis de calcificación en los ganglios linfáticos del cuello y compromiso esplénico, compromiso ganglionar en el mediastino y lesiones también intersticiales en el parénquima pulmonar, que son esa diseminación intersticial
en el espacio peribroncovascular y que también está a nivel de los septos interlobulillares, como en este caso. Distribución típica, hay algunos casos de tuberculosis miliar que presentan zonas de nodularidad confluente más grandes, pero en términos generales son nódulos muy pequeños. Y esta otra muchacha, 25 años con tuberculosis miliar, que también tiene tuberculosis peritoneal y tiene esta ascitis loculada, tiene compromiso genital, tiene compromiso del mesenterio, todo esto tuberculosis confirmado y lastimosamente compromiso también cerebral. Y esta diseminación, cuando se hace en forma generalizada, va a producir también compromiso del corazón, como en este caso, y corazón tanto a nivel de miocardio como a nivel de pericardio. Una de las causas más frecuentes de pericarditis constrictiva con calcificación sigue siendo en el mundo entero la tuberculosis, como en este caso. Y finalmente, dos palabras rápidas sobre el compromiso traqueobronquial. Es muy importante hacer el diagnóstico de esto porque esto va a producir una severa afectación de la vía aérea y esa afectación va a producir colapso pulmonar. Ustedes ven esta muchacha de 21 años, la totalidad del corazón y el mediastino están totalmente en el emitórax derecho, lo ven acá, y en la tomografía computada, esta es la broncoscopia, hay grandes tuberculomas endobronquiales que han producido colapso total del pulmón derecho. Este es el corazón, mire dónde está el corazón, en el aspecto posterior, porque todo el pulmón derecho está totalmente colapsado. O este otro caso de una mujer de 50 años con tuberculosis bronquial, en que ha producido una estenosis completa, muy severa del bronquio fuente izquierdo y un lóbulo inferior izquierdo totalmente colapsado. Más ejemplos de estenosis bronquial confirmada por tuberculosis asociados a bronquiectasias distales, en parte por la obstrucción crónica y por el compromiso parenquimatoso pulmonar. Y aquí sí podemos hablar de bronquiectasias por tracción, en que ya hay una destrucción muy avanzada del árbol bronquial. Otro caso, tuberculosis, 22 años mujer con estenosis muy severa del bronquio fuente izquierdo. Otras complicaciones son el fibrotórax y los aneurismas de Rasmussen. Los fibrotórax o losiones pleurales loculadas son muy comunes en estos pacientes con tuberculosis. Y el problema muy serio, como ustedes ven en este paciente, es que esos fibrotórax son un engrosamiento severísimo de la pleura, tanto a nivel de la pleura visceral como de la pleura parietal, que terminan atrapando el pulmón y producen estos pulmones totalmente colapsados dentro de una coraza muy rígida que impide que el pulmón puede hacer el intercambio gaseoso normalmente, de modo que hay una muy severa limitación funcional para el intercambio y la oxigenación de estos pacientes. Otra complicación importante son las hemorragias y las hemoptisis asociadas a daño vascular, los llamados aneurismas de Rasmussen, es tal vez lo que todos conocemos, pero recordar que en los pacientes con tuberculosis, como en este caso que tiene una lesión cavitada en el lóbulo superior izquierdo, la fuente más común de sangrado de estos pacientes no es a partir de la circulación pulmonar, sino es a partir de la circulación bronquial, como está demostrado en esta angiografía, en que ustedes ven esta zona de dilatación aneurismática que es de una rama de una arteria bronquial y no de una arteria pulmonar. Sin embargo, otro ejemplo de lo mismo, la tomografía con contraste se hace hoy en día rutinariamente como el primer paso de diagnóstico en los pacientes con hemoptisis, porque ayuda a disminuir el panorama anatómico para la angiografista, que va a ser un procedimiento de embolización y de control hemorrágico. Otro aneurisma muy grande, mucho cuidado con esto, esos pacientes pueden empezar a sangrar masivamente y esto se asocia a una mortalidad importante. Y aquí está la tomografía computada, reconstrucción tridimensional, demostrando el aneurisma dentro de la zona de cavitación del pulmón. Hay que hacer estos estudios con contraste siempre. Miren en este caso, un paciente con una tuberculosis muy avanzada en el pulmón derecho, y esto sí es un aneurisma de Rasmussen. El aneurisma de Rasmussen, como lo describió Rasmussen hace 100 años, es un aneurisma de una arteria pulmonar que ha sido erodada por la tuberculosis. Y ustedes lo ven en la angiografía con catéter, el angiografista debe siempre empezar por una angiografía de la circulación sistémica, entrando por el lado sistémico, por el lado aórtico, hace la cateterización selectiva de las arterias bronquiales. Si no encuentra nada, tiene que salirse y volver a entrar por el lado derecho y hacer una angiografía de las arterias pulmonares. Ustedes ven aquí una inyección selectiva en la arteria pulmonar derecha con el gran aneurisma, que es lo que estamos demostrando dentro de esta carne tuberculosa. Entonces, el verdadero aneurisma de Rasmussen es un aneurisma de la arteria pulmonar y no de la arteria bronquial. La otra complicación es lo que se conoce como el empiema necessitatis, que es una característica muy particular del empiema tuberculoso, que se sale de la pared de la pleura, se sale a la pared torácica y se fistuliza a la piel. Esto es también una característica muy particular de la tuberculosis y que raramente se ve en otros procesos. Y obviamente cuando hablamos de compromiso de la pared torácica, la más importante y la más común y la más dramática es el compromiso de la columna vertebral, la enfermedad de Pott. Y este proceso, que es típicamente entre T12 y L1, se asocia a esta jiba que produce compresión neurológica y puede tener consecuencias devastadoras desde el punto de vista neurológico para el paciente. En mi hospital, decía ayer en alguna presentación de las que discutimos ayer, en mi hospital, que tenemos una población muy alta de drogadictos intravenosos, esta patología es mucho más frecuentemente asociada a uso intravenoso de drogas y infección por estafilococo. Segunda causa, tuberculosis. Y otra complicación de la tuberculosis que se manifiesta en la radiografía de tórax
es la microcardia, ¿no? La microcardia, que produce un corazón muy pequeño, se puede producir por varios mecanismos. Uno es por simple desnutrición y lo otro es por compromiso de las glándulas suprarrenales por la tuberculosis, de modo que siempre que ustedes vean a un paciente tuberculoso que tenga microcardia, hay que hacerle un estudio exhaustivo de glándulas suprarrenales, porque muy frecuentemente estos pacientes lo que tienen es destrucción, similar a lo que es la enfermedad de Addison, pero Addison realmente describió fue una insuficiencia primaria de las glándulas suprarrenales. Esto es una insuficiencia similar desde el punto funcional, pero por siembras tuberculosis a las dos glándulas suprarrenales. La otra complicación son los micetomas, que son estas formaciones de bolas de hongos dentro de las cavernas tuberculosas que existían antes, se colonizan por hongos. Y esto produce esta imagen típica, lo que se conoce como el signo de Monod, la imagen de la bola de hongos. Es una infección saprofítica, no es una aspergilosis angioinvasiva, es una aspergilosis, típicamente aspergilosis, pero otros hongos pueden ser, se mueven libremente estas pelotas cuando ustedes cambian la posición del paciente, y eso es una diferenciación importante entre el proceso angioinvasivo y el proceso saprofítico del micetoma. Y ustedes ven con el cambio de posición cómo las pelotas cambian y se mueven a todo lo largo de las cavidades. Dos palabras para decir que la sensibilidad de la tomografía computada, pues suena obvio, pero es así, es bastante alta. Pero más que la sensibilidad de la radiografía, es la sensibilidad del radiólogo que hace el diagnóstico correcto de tuberculosis basado en los hallazgos que hemos descrito con un alto nivel de certeza, si está preparado y conoce semiología de la tuberculosis. Y con esto quiero terminar, simplemente para destacar el hecho de que sigue siendo un problema de salud público muy serio, sigue siendo un problema de morbilidad y mortalidad importante. El radiólogo es muchas veces la primera línea de defensa para hacer el diagnóstico o hacer el proceso inicial de considerar la tuberculosis como el diagnóstico, y hay que conocer estos hallazgos semiológicos que hemos descrito. Y con eso termina mi presentación.